El caso de Carlos Nair Menem disparó el debate sobre una droga recetada. Hasta Leo Mattioli, en vida, era dependiente de ella. Y también Ricardo Ford, sin ser adicto, dice usarla para el dolor, los famosos y la morfina. Una mujer relata una pesadilla. Su propio esposo la hizo vivir un calvario. La golpeaba y la obligaba a prácticas sexuales extrañas dentro de su propia casa, secuestrada, drogada y abusada. Pasaron del Colegio Nacional Buenos Aires a los túneles históricos y desde allí a la iglesia y profanaron el altar, hicieron pintadas, defecaron frente al sagrario, indignación y vergüenza con estos alumnos, un atentado ante Dios. Después de los incidentes en La Matanza, ella por Facebook confesó la autoría del violento episodio. ¿Quién es Carmen, la candidata a consejera, la puntera que confesó el ataque a Massa? Es mediático, sabe dónde pegar, ha tenido varios escándalos. Ahora abandonó la defensa de Jorge Mangieri, pasó por casos resonantes y en todos dejó su impronta. La intimidad del abogado que hace temblar a los tribunales. Pierri, al descubierto. Gustavo, mirá Gustavo, esto es así, loco. En realidad, esto es un secuestro. Papá, por favor, ayúdame, vení. Tenemos a tu hija. ¿Cuánta plata tenés, loco, en tu casa? En solo 3 días hubo 15 denuncias. La primera víctima pagó $10.000. El intendente fue uno de los afectados y aún no hay ningún detenido. El pueblo de los secuestros virtuales. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con todas las noticias. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Hoy va a ser un día de tratamiento de temas en vivo, cosas que están ocurriendo. Uno de los puntos de referencia más importantes tiene que ver con la provincia de Mendoza. Carlos Nair Menem, internado, el hijo del ex presidente, está en una clínica de rehabilitación. ¿Qué es lo que se dice? Por abuso de morfina. Su hermana Zulemita viajó a visitarlo, contó que ya está bien, pero les vamos a contar además quiénes son los otros famosos que han acudido a la morfina para morigerar, para paliar los dolores y cuál es el verdadero estado de salud de Carlos Nair Menem. Y además... En la iglesia San Ignacio de Loyola, en plena Manzana de las Luces, estamos allí con un móvil para contarles lo que ocurrió durante el transcurso de la madrugada, un hecho gravísimo, actos de vandalismo realmente deleznables en el interior. Ingresaron por un túnel que comunicaba desde el Colegio Nacional Buenos Aires, que está tomado. Cerca de las 2 de la tarde de hoy, 5 chicos se atribuyeron los hechos. 5 chicos que son alumnos regulares del Nacional Buenos Aires. Ahora hay un estado de deliberación acerca de qué sanciones se le van a aplicar a estos jóvenes que llegaron a extremos indecibles en el interior de la iglesia. Y también una historia increíble en la ciudad de Las Diagonales. Una abogada cautiva de su propia pareja. Él tiene 50 años, ella la están viendo, 38. Hace tiempo que eran pareja y de un día para el otro ella desapareció. Su papá hizo la denuncia y se encontró con lo peor. 20 días, su hija fue víctima de las peores torturas por parte de su pareja. Nos vamos rápidamente a la provincia de Mendoza para saber cómo está Carlos Nair Menem. Allí está nuestra compañera Amalia Díaz Guiñazú. Amalia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo último que se sabe del hijo del expresidente? Muy buenas tardes, Guillermo. Estamos con algunos problemas de audio, pero más o menos les cuento qué es lo que ha estado ocurriendo a lo largo del día. El último parte médico anuncia que Carlitos Nair Menem habría llegado hace 15 días de forma voluntaria a esta clínica que está ubicada en el departamento de Las Heras, en Mendoza. Hace ya, como decíamos, 15 días y de manera voluntaria después de haberse intoxicado con nobuina, un medicamento al que él es adicto hace ya un tiempo atrás, desde el año 2010 aproximadamente. Y lo que decía el
último parte médico de Alina del Canto, la médica que lo está atendiendo, y además Gustavo Musuto, que es el director de esta clínica, es que estaría de forma estable, es decir, que no corre riesgo su vida para nada. Y llegó de forma, insistimos, voluntaria. Algunos trascendidos aseguran que estaría mejor de salud en los últimos tiempos, pero lo cierto y lo que se sabe por ahora es esto. Yo estoy sin retorno, así es que por ahora la información es esta. En cuanto tengamos más novedades, vamos a comunicarles. El último parte médico trae tranquilidad. Vamos a ver qué está pasando ahora en San Ignacio de Loyola, la iglesia atacada, una iglesia que es patrimonio histórico. Allí está Fabián Rubino. Es que por esta iglesia, Mónica, pasó y pasa la historia de la ciudad de Buenos Aires. 5 fueron los pibes, los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, que mancharon el nombre del colegio. Ayer dijeron que fueron ellos, pero hoy no aparecieron por el colegio. ¿Qué hicieron? Bueno, profanaron obviamente el santuario, orinando el altar de la iglesia, escribiendo cosas infames, como por ejemplo, la iglesia que se ilumina es la que arde, y por eso incendiaron, prendieron fuego 2 bancos de esta iglesia. En minutos va a comenzar una misa a cargo del cura párroco de esta iglesia, donde va a fijar posición sobre lo que piensa la iglesia y sobre la situación de estos 2 pibes, cuyos nombres no trascendieron. Desde el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional dijeron también que rechazan y repudian estos hechos y también pidieron disculpas, pero además dijeron que van a seguir con la toma en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y de aquí nos vamos a la ciudad de La Plata. Vanessa nos está escuchando. 20 días secuestrada por su pareja, un hombre de 50 años que ahora está detenido. Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo. Bueno, en principio, hacenos por favor una apreciación global de lo que te pasó, que por lo que hemos leído y por lo que te hemos escuchado, fue realmente terrible, una tortura, una pesadilla, 20 años en manos de tu captor, que había sido la persona que alguna vez habías amado. Sí, realmente un cuento y una película de terror, Guillermo. Sometida a denigraciones, a insultos, a cosas terribles, más que nada siendo profesional y laburando con temas de familia, verme envuelta en todo esto y no poder salir es realmente terrible. Vanessa, a ver, vos avisorabas que esto podía pasar, te lo veías venir. ¿Cuál fue el motivo que él adujo en su momento para de repente pasar a ser de una pareja constituida a ser un violento con vos, secuestrarte y afortunadamente que tu papá pudiera darse cuenta y salvarte la vida, ¿no? Mirá, Guillermo, te comento, porque por ahí hay un error de interpretación. Yo al señor Jorge Cristian Martínez Poch lo conozco hace menos de 2 meses. Ajá. Fue una relación corta e intensiva y los 2 meses me golpeó siempre. Salvo los días que pude alejarme de él y escapar de él. O sea que desde que lo conociste, ¿recibías golpes por parte de él? Al tercer día de conocerlo me dio la primer paliza. Yo en ese momento estaba trabajando en un estudio jurídico y dije que me había caído la moto y tuve con la mano con un vendaje, con una muñequera y con el ojo izquierdo en compota. Eso lo pudo ver toda la ciudad de La Plata. No lo denuncié por temor, porque uno a veces cuando aconseja a los otros sabe cómo aconsejar. Seguro. Pero cuando le pasa a uno no sabe cómo salir, porque todo el tiempo te amenazan, te propinan insultos, te amenazan con que tienen poder. El señor Martínez es una persona muy influenciable, con muchos contactos, entonces todo el tiempo era, sos una negra de los hornos, sos abogada, lo que vos ganás en un mes, yo lo gano en 10 minutos haciendo un negocio, tu viejo es feriante, tu mamá la bancás vos, ¿quién te va a dar bola? Ese día vino la policía porque me pegó en un barrio en el que vivíamos, hizo un llamado telefónico y los efectivos se retiraron.
así empezó esta historia. Bien, Vanessa. Entonces ahí me di cuenta que sí era influenciable. Te propongo lo siguiente. Sí, nosotros hemos realizado un informe respecto de toda esta pesadilla que vos viviste y después nos vas a contar dónde estuvo el quiebre, por qué te animaste a denunciarlo más allá del miedo y de las amenazas y quién es este Jorge Cristian Martínez Poch, que dice ser poderoso, pero que ahora vos tenés la valentía de mencionarlo y que seguramente es alguien conocido allí donde él vive. Vamos al informe, observalo vos también y después seguimos dialogando desde aquí. Hacía varios días que los vecinos no sabían nada de la mujer, una conocida abogada de La Plata que vivía con su pareja en este complejo de la calle 23 entre 58 y 59. Sin embargo, los ruidos y pedidos de auxilio eran constantes. Esto, sumado a la denuncia del padre de la chica, ayudó a descubrir el horror que se vivía allí adentro. Estaba privada de su libertad en forma ilegítima. Si bien no había lesiones físicas recientes, sino algunas de antigua data, creemos que estaba bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. A raíz de la denuncia del papá, de esta abogada de 38 años, se realiza una serie de medidas de urgencia, como tomar declaración testimonial de los vecinos, que ratifican dichos como que se escuchaban pedidos de auxilio, gritos, golpes y demás. Se decide por el allanamiento y se encuentra finalmente a la señora y se reencuentra con su familia. Los ojos todo hinchados, golpeada por todos lados, violada, pero cosas tremendamente, la presionaba, la drogaba, le daba inyecciones le decían que eran calmantes y le daba inyecciones de droga. Según fuentes judiciales, la pareja de la abogada, un hombre de 50 años llamado Jorge, drogaba, golpeaba y abusaba sexualmente de la mujer, incluso junto a sus amigos. Mi hija está muy mal psicológicamente, la tengo en tratamiento, este hombre le hizo daño, la dejó continuamente separada de nuestra familia, le quitó los teléfonos, le cerró los Facebook, hizo cosas increíbles hacia ella. Antes de pasar más de 20 días cautiva, la mujer ya había mostrado signos de la violencia que recibía por parte de su pareja. La voy a tocar y grita, una persona totalmente bañada en sangre, con las costillas rotas, la boca partida, el tabique partido, o sea, era realmente impresionante, era todo sangre. La persona quedó detenida con los cargos de privación ilegal de la libertad calificada y en el día de ayer prestó declaración indagatoria ante nosotros haciendo uso de ese derecho, ¿no? Justamente ese derecho de defensa que es el declarar. Ambas partes, tanto el imputado como la víctima, manifiestan que ni uno privaba al otro de su voluntad ni que la señora estaba ahí en contra de su voluntad. Lo que nos preocupa, ¿no? Evidentemente ha vulnerado su conciencia y su voluntad a tal extremo de que ella está más preocupada por la situación procesal de su compañero o su ex compañero que su propia situación personal. Qué impresionante, ¿no? La violencia de género, una vez más, de sentir afecto, quizá también amor, ahora lo dirá Vanessa, por un hombre a ser castigada violentamente por él mismo. Cristian, vos estás allí con todo el grupo familiar, sintiendo lo que ellos viven, porque cuando alguien de la familia sufre, el alrededor también, ¿no? Claro, Guillermo, lo primero que hay que informar es que este individuo ya está detenido a partir de la denuncia policial y judicial que se llevó adelante, está interviniendo el fiscal Marcelo Romero, pero lo importante a tener en cuenta es que Vanessa se atrevió a hablar por primera vez frente a las cámaras y no de espaldas, porque hoy a primera hora lo hizo de espaldas, pero ahora ella decidió dar la cara. ¿Por qué? Por la contención que tiene. Está aquí su abogado, el doctor Guillén, y están sus padres también. Está Eduardo y Rosa. Eduardo fue el que presentó la denuncia el lunes pasado después de que durante 10 días no tuviera ningún tipo de comunicación con su hija. Él se acercó a la fiscalía, allanaron el domicilio y la encontraron a ella en un estado deplorable porque ella estaba drogada por este individuo que la mantenía cautiva desde hacía 2 meses. Claro, lo primero que uno se pregunta es cómo puede ser que Vanessa, la doctora Vanessa Rial, estuviera 2 meses al lado de este individuo y no lograra
lograra escapar. Pero claro, en su relato uno identifica cómo este hombre presuntamente la manipulaba, cómo hacía para que ella no abandonara esa vivienda, y por eso queremos escuchar cómo fueron los hechos, Vanessa. 2 meses, esta verdadera pesadilla, y este hombre que en más de 20 oportunidades te golpeó. Ella nos mostraba hoy los golpes, ustedes tienen las imágenes, la producción las tiene, de los golpes que ella recibió, los golpes que tienen en parte de su cuerpo, se ven los moretones, hoy nos presentaba estos hematomas que tiene en su cuerpo, y cómo este hombre con la palabra te iba seduciendo, te golpeaba, volvías con él, e inclusive nos decías que te inyectaba sedantes, te daban medicamentos, y vos permitías que todo eso ocurriera. ¿Cómo fue que lograste vos salir, escapar de esas circunstancias, y cómo fue que te fue sometiendo? ¿Por qué te quedabas con él? El quedarme con él al principio, disculpen pero estoy muy nerviosa, era porque la primer golpiza que me da hace un llamado telefónico y la policía se retira, y ahí es donde veo que él era influenciable. ¿Cómo eran los hechos en el día a día con él, la convivencia? ¿A qué te sometía? En el día a día te ponías la ropa que él quería, lo acompañabas a donde querías. Cuando al principio trabajaba, me subía arriba de un taxi, me dejaba en el trabajo, el taxi me llamaba, me decía a qué hora salía, me iba a buscar. Nunca más vi a una amiga, nunca más hablé con un amigo, nunca más fui a cumpleaños, nunca saludé a nadie. A mi madre la vi 2 veces nada más y en presencia de él. A mi padre lo vi una vez, 2 horas, y él me llevó y me fue a buscar. Ha sido un trabajo fino. ¿Vanessa? Sí, Guillermo. A ver, sí. yo te quiero preguntar lo siguiente, porque vos podés ser un espejo hoy para muchas mujeres. Fundamentalmente para hablar de tu propia historia y del perfil que tiene un sujeto de estas características que terminó golpeando y abusando de vos. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te sedujo? ¿Y cuándo te diste cuenta que estabas frente a una persona que podía hacerte daño, que de hecho te lo hizo? ¿Cómo empezó tu historia? No, lo conocí en un bar. Es una persona que, si tienen la foto la ven, que si bien tiene 50 años es una persona atractiva, y todo tatuado, es encantador, es muy, muy inteligente, muy manipulador, habla varios idiomas, y por la inteligencia en realidad me conquistó. Una persona que tiene porte, que se viste bien, que come bien. Y a los 2 o 3 días ya vinieron los primeros golpes. Ahí es donde me di cuenta que estaba en graves problemas, y todas las veces que me propinaba golpes y quería escapar, me sacaba al Palieres en un segundo piso, casi semidesnuda, y me tiraba la ropa, que eso lo vieron los vecinos, y cuando yo me quería ir, me tiraba de los pelos de nuevo, y ahí me golpeaba. Después tenía relaciones conmigo, me las daba, me acomodaba, me inyectaba Dioxaflex con piridinol todos los días para los golpes, me daba Ribotril, me daba Somic para dormir. A la Vanessa... Me daba ácido fólico por... Sí, Mónica, te escucho. O sea, vos no tuviste una relación sentimental con él, fuiste seducida por un hombre que te mantuvo secuestrada durante todo lo que duró el vínculo, por lo que estás contando. Quedaste atrapada sin posibilidad de escapar en una situación de encierro. O sea, no es que tuviste una intensa relación amorosa con un señor que devino violento o que era violento, sino que caíste en las garras de una persona enferma, obviamente. ¿Es así? Caí en las garras de... Es textual. Es totalmente enfermo, está normal por momentos, y decís algo que para él se considera adecuado o inapropiado, y ahí te pega una piña. Lo ha hecho delante de vecinos en su propia casa, me inyectaba delante de los vecinos, te hacía cosas delante de los vecinos. Vanessa. Los vecinos se metían hasta donde podían. Sí. ¿Qué se sabe de la historia de este Jorge Cristian Martínez Poch? ¿Tenía antecedentes? ¿Tiene alguna familia constituida? ¿Tenía una doble vida? No, se sabe que es viudo, que es viudo de una chica que murió a los 25 años, no sé la causa, y que tiene 2 hijas, las cuales tiene una causa con sus ex suegros y con sus hijas por medidas cautelares, a las cuales tiene una restricción,
durante años y que todavía está en vigencia, es decir, hace años que le mantienen una cautelar. ¿Y esto con vos lo sus 2 hijas desconocías o te enteraste de su primer después? matrimonio. Yo eso me enteré después. Sí tuve algunas advertencias de amigos de él que me decían que era violento, pero realmente cuando tuve las advertencias ya era imposible salir. Vanessa, porque él sí, decime. vos decís que algunos vecinos hicieron lo que pudieron, que te inyectó delante de otra gente. ¿Cuántas otras personas sabían de tu situación y no pudieron hacer nada, o no quisieron, o no intervinieron? ¿Cuántas personas vieron que vos estabas en una situación de indefensión y no pudieron rescatarte, o no quisieron? Todo el edificio vio esto. Yo sé que hay testigos encubiertos y que hay testigos de identidad reservada, entonces no sé quiénes declararon, pero sí hay vecinos que sí dieron la cara. De hecho, Mónica, hay cosas que eran muy íntimas y yo no las conté por pudor o por la profesión que tengo, y están en la causa. Las declararon personas con identidad reservada, cosas que eran muy feas para mí, muy privadas, por ende él se encargó de contar a las cosas que me sometían, no tan solo a vecinos, sino a amigos de él. O sea, hay personas que Cosas fueron muy y feas. contaron ante la justicia vejaciones que sufriste, que las conocieron no por verlas, Que yo no las conté. sino porque él las contó y se corresponden exactamente con lo que pasó. Claro que yo no las conté y que recién hoy, cuando me las decían, a mi familia se le abrían los ojos como 2 monedas y tuve que decir que eran verdad. Y esa gente... Informaciones que no contaba por pudor. Uno puede inferir, por lo que estás diciendo, que ya después de los 3 días no tenías relaciones sexuales consentidas, sino que él abusaba de vos y te violaba. Algunas eran consentidas, otras vamos a llamarlas no consentidas porque estaba bajo efectos de calmantes y de drogas. Él es una persona que está todo el día tomando Ribotril y Somic, pero en cantidades impresionantes, y que es una persona muy alterada, que casi no se le entiende cuando habla. Eso lo puede decir cualquier vecino, cualquier persona que lo conoce, y toma mucho alcohol. Entonces, bajo los efectos de todo lo que me daba, hay cosas que obviamente no son consentidas. Cosa que quiero aclarar, que enloquecía a mi madre por teléfono diciéndole que me tenía filmada o cosas que hacía, que cosas que supuestamente las debe tener porque me las hacía él. Tenía amenazada a toda mi familia, sabía los horarios, mi familia tuvo que cambiar los celulares, me alejó de mis amigos, a los vecinos que se metían los amenazaba. Yo estoy muy agradecida a 2 vecinas que tienen identidad reservada, pero que me salvaron la vida el 6 de septiembre, que fue la primera vez que yo pude salir de ahí y hacer todas las denuncias correspondientes, y al doctor Rafael Guillén, que fue quien me apoyó en todo. ¿Esto fue después de 20 días, Vanessa? Que cuando ¿Esto fue después de 20 días? yo estuve con él, no, yo estuve con él 25 días y 21 me pegó. ¿Privada de la Eso lo libertad declaran cuánto? todos los testigos. ¿Cuánto tiempo estuviste vos sin poder salir? Menos de una... Sin poder salir, no era que no salía, salía solamente con él, como si fuéramos siameses, son palabras de él. No podía saludar si él no me autorizaba, no hablaba por teléfono con nadie, y salía y entraba del departamento con él, y si no quería salir me cerraba con llave. Vanessa, eso fue la última semana. Sí, te voy a hacer una pregunta, me la respondés si querés, si no, no. ¿Él complicó en tu situación de abuso o hizo participar en la situación de abuso a otras personas? Sí, eso no lo declaré yo, lo declararon los testigos, por ende lo contó él. O sea, son personas terrible, que vos no podés yo ni identificar siquiera con lo nombre y hubiese apellido, son personas que fueron conocidas por vos, que podés identificar. Sí, puedo identificar quizás de vista, no sé si con nombre y apellido, pero de vista sí. Amenazó con Pero eso no lo conté yo, eso lo contaron los testigos, como otras vejaciones que me hizo, porque realmente
es muy triste y es increíble. Lo mismo que el tema de las armas. Tenía armas y tiraba dentro del departamento. Me ponía un papel y me decía, voy a tirar, y tiraba a corta distancia para que vea la puntería que tenía. O sea que estaba amenazando con matarte si hablabas. Él no decía matarme, sino decía que él me iba a hacer todo lo que quería, que íbamos a ser almas gemelas, que éramos siameses, que yo no servía para nada sin él, por ende también perdí el trabajo, que mi papá era un feriante de cuarta, que solamente tenía 6º grado, que mi mamá vivía porque yo la bancaba, que él tenía influencias y que a mí nadie me iba a creer nada, y que él iba a tener un hijo conmigo y que después me iba a declarar insana y se iba a quedar con todas mis cosas y con el bebé, por eso me daba ácido fólico, o si no que me iba a tirar por el balcón, iba a decir que yo me había tirado. Vanessa, todos saben que yo soy fóbica a los balcones. Vamos a poner ahora en pantalla unas imágenes que fueron registradas en los primeros días de septiembre ante el llamado de un 911, donde aparece una persona, entendemos que es Jorge Cristian Martínez Poch. Miralo y decinos si es él efectivamente, si es la casa donde estaba. Pero no puedo mirar. Anda a fijar que sea Cristian. Está Pablo Ponzone, que nos va a contar un poquito cómo llegaron las imágenes. Contanos, ¿cómo tenemos esas imágenes, Buenas Pablo? tardes, Mónica, Guillermo. El día 10 de septiembre, un llamado al 911 provoca que un equipo de América llegue a un domicilio allí en La Plata, con que se encuentra con un hombre desencajado que decía que su novia lo había llamado amenazando con suicidarse. Frente a esto, él llama al 911 y gracias al registro de nuestros camarógrafos pudimos obtener una imagen y una secuencia realmente increíble que a ustedes los va a sorprender. Fíjense. Desfigurada, de pie a cabeza. ¿Quién la mató a palo? No sé qué hacer, no sé cómo comunicarme, no sé cómo ayudarte. Por favor, comunícate conmigo. Este es Jorge Cristian Martínez Poch. ...10 de septiembre... un hombre cuelga del balcón del edificio en el que vive. Aprovecha las rejas de la ventana de su vecina y trepa. No se detendrá en el primer piso. Enseguida, ayudándose con el tendido de cables, gana el balcón del segundo B, su propio departamento. Su mujer ya no está en casa. Sabremos después que habría